músculo, enfermedades el músculo y los nervios, perdón, de la conducción cardíaca, enfermedad de las válvulas. Entonces ahora nos toca ver la parte de el músculo cardíaco, que en conjunto van a incluir las afecciones de las coronarias. Las coronarias son las arterias, los vasos que irrigan el músculo cardíaco. Entonces, una afección en estos vasos va a generar afección del músculo cardíaco de manera directa. Entonces, las enfermedades cardíacas pueden reconocerse por la presencia de estos tres patrones. El más importante, la obstrucción o limitación al flujo cardíaco. Cualquier cosa que afecte la irrigación cardíaca va a generar manifestaciones y enfermedades. Procesos inflamatorios. Inflamación, sobre todo del endocardio, la capa interna del corazón. O dilatación y distensión. Esto se refiere a la dilatación del corazón, de las cavidades, ensanchamiento del corazón o miocardiopatía dilatada, se dilata. Eso también ahora lo vamos a incluir en este capítulo de la parte cardíaca para que hablemos de las afecciones del corazón, del músculo mismo, de la fibra muscular, entre estas la miocardiopatía. ¿Ya? En todas estas, el dolor torácico es la manifestación más importante. ¿Ya? Vamos a ir describiendo cada una de ellas. La obstrucción o la alteración en el flujo cardíaco, es decir, en el flujo sanguíneo al corazón, ya usualmente representa la alteración de las coronarias, de los vasos del corazón. Y la alteración de los vasos coronarios se llama coronariopatías. Ya, enfermedad de las coronarias. Las coronariopatías se producen por una alteración, un desbalance entre la función del corazón y la capacidad que tienen los vasos coronarios de suministrar sangre en la cantidad suficiente para que el corazón trabaje normal. Entonces, hay un desbalance, un desequilibrio entre la cantidad de sangre que llega y la función cardíaca. En el fondo, lo que ocurre cuando hay una afección en las coronarias es una isquemia. Esta es la palabra clave. Cuando hablamos de hipoxia, hablamos una disminución en la concentración de oxígeno en los tejidos, cualquiera sea este tejido. Y cuando hablamos de isquemia, hablamos de un suministro o una distribución de sangre o de flujo sanguíneo en un tejido en la cantidad suficientemente baja como para producir muerte celular. Isquemia, ¿ya? Isquemia. Es variable de acuerdo al tejido. Entonces, las coronariopatías en el fondo representan una forma de isquemia miocárdica, es decir, una disminución en el flujo sanguíneo en las coronarias que hace que las demandas del músculo cardíaco sean mayores y esto pueda provocar que se mueran, que se dañen las células musculares. ¿Ya? Las enfermedades de las arterias coronarias o las coronapatías, ya, pues están dadas por una obstrucción en el flujo de estos vasos. Básicamente tenemos dos coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que están distribuidas por la superficie del corazón con vasos llamativos y visibles, pero que también tienen ramas penetrantes. Cada coronaria derecha e izquierda tienen sus ramificaciones, ya que son arterias importantes que después se van haciendo mucho más pequeñas y van penetrando el músculo. ¿Ya? La sangre para irrigar el corazón, pues va a correr a través de estas coronarias que salen directamente de la aorta, en su primera porción de la aorta, ¿no? Hablaremos de una enfermedad coronaria, ya también en algunos textos la vamos a encontrar como cardiopatía isquémica o cardiopatía o insuficiencia coronaria.
estamos hablando que básicamente lo que ocurre es eso, una isquemia. Cuando hay una alteración en el diámetro de los vasos sanguíneos coronarios, lo suficientemente importante para producir un déficit en el aporte de oxígeno al miocardio que no alcanza a cubrir sus necesidades, sus demandas, y genera lesión, muerte de las fibras musculares, del músculo cardíaco, obviamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué situaciones hacen que estas arterias coronarias disminuyan su flujo, se tapen, se cierren? Básicamente son tres las situaciones que pueden provocar esto. Una es una enfermedad de todas las arterias, que se llama la arteriosclerosis. Otra, la presencia de trombos o trombosis, y otra es el espasmo vascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la arteriosclerosis? Es una enfermedad de todas las arterias, no solamente de las coronarias, en la cual se forman placas que se llaman ateromas y que van a cerrar la luz del vaso. Ya van a hacer que sea más estrecho y obviamente hacer que el flujo coronario distal esté disminuido. Los trombos o la trombosis coronaria se refiere a la formación de coágulos ya intravasculares. La sangre se coagula a nivel intravascular por distintos factores, por el flujo turbulento, por las mismas placas, y estos coágulos obstruyen la luz del vaso y generan un área que no le llega suficiente sangre y generan isquemia. A veces este coágulo desprende un pedazo, ya pueden obstruir y desprender un pedazo, y ese pedazo viaja a lo largo de la coronaria y puede obstruir en una parte más estrecha, más distal. Ya a ese fragmento de trombo que se ha roto, que se ha desprendido, se llama émbolo. Y a veces se utiliza el término no técnico que se llama embolia. ¿Ya? Y la tercera situación es el espasmo vascular. Esto puede ocurrir en una arteria sana, no necesariamente que tenga algún problema, en el cual por distintas situaciones el músculo de los vasos ya se contrae. Se contrae de manera extensa y por segmentos y hace que pues se cierre la luz del vaso y no llegue la suficiente sangre. Ya a eso se llama espasmo vascular. Entonces, en estas tres situaciones que ocurren en el vaso sanguíneo, va a producir tres manifestaciones clínicas, tres enfermedades, si quiere. La más importante, la que se llama la angina de pecho, que en el fondo no es precisamente una enfermedad, ya es un tipo de dolor cardíaco que avisa de que hay problemas. La segunda situación es un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio. Y muchas veces, como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, lo que se va a producir es una insuficiencia cardíaca, que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces, las enfermedades de los vasos coronarios pueden ser de tres tipos, ojo, de tres tipos. Y las manifestaciones clínicas de esa enfermedad en los vasos coronarios, es la isquemia, puede manifestarse como angina de pecho, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Eso es clave que lo entienda. Bien, vamos a describir las enfermedades ahora de las arterias coronarias. La más importante y la que ocupa el primer lugar en enfermedades coronarias y también cerebrales es la arteriosclerosis, que no es una enfermedad del cerebro ni es una enfermedad del corazón, es una enfermedad de las arterias. ¿Qué ocurre? Es un depósito o si quieren una infiltración de grasa, de sustancias lipídicas
en las paredes de las arterias, ¿ya? Debajo de la íntima, generalmente la íntima del vaso es la capa más interna, y debajo se van acumulando. Esto ocurre durante años. Lípidos, grasas, lo que va a producir que la luz del vaso se estreche, ¿ya? Que la luz del vaso se haga más angosta y obviamente haya una isquemia. Este engrosamiento, esta acumulación de lípidos forma una placa, es como dura, ya una placa dura y que puede estar a lo largo de toda la luz del vaso e ir creciendo paulatinamente, y esa placa se la conoce como ateroma. Hablamos de ateroesclerosis coronaria cuando ocurre este proceso en las arterias coronarias y es la más común de la arteriosclerosis, ¿ya? Y su manifestación más grave es el infarto de miocardio. Entonces eso hace que esta enfermedad pueda generar un gran número de muertes por esta causa. Se ha visto en el mundo que la principal causa de mortalidad en el mundo desarrollado es la arteriosclerosis y en el fondo la consecuencia que sería el infarto de miocardio. Esta acumulación de lípidos pues tiene múltiples causas, no se produce de un momento a otro y usualmente está asociado a un desbalance en la dieta, en la vida sedentaria, tiene factores de riesgo, etc. Las principales manifestaciones se van a dar a través de las arterias coronarias con las coronariopatías y el infarto agudo de miocardio como causa importante de mortalidad, pero también va a tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, como los infartos cerebrales y también en algunos casos en las extremidades. ¿Cómo ocurre esto? La formación del ateroma toma mucho tiempo, ¿ya? Entonces es una formación paulatina. El primer paso es que muchas veces existe un gran contenido de materia lipídica, de grasas circulando en la sangre. Ya, esto genera que se lesione la íntima por un flujo relativamente turbulento y empiezan a penetrar las células de grasa por debajo de la íntima y que este cuadro se vaya organizando esta placa formando fibrina, activando el fibrinógeno, pequeñas áreas de lesión del endotelio que producen acúmulo de plaquetas, ya, y se va creciendo y va formando. Entonces, básicamente, esta estructura, la placa de ateroma, ya, va a tener material fibroso, esclerosis, por eso se llama ateroesclerosis, ya, y se va a producir en los vasos de grande a mediano calibre. Ojo, en vasos pequeños, en las arteriolas, no hay arteriosclerosis. Usualmente se presentan en los vasos de mediano a gran calibre. ¿Cuáles son estos? El más importante, la aorta, las coronarias, las carótidas, son las arterias más importantes. Entonces, si describimos cómo funciona este proceso, como les decía, no ocurre de un momento a otro, lleva mucho tiempo en su generación. Entonces, una arteria cualquiera de mediano a grueso calibre, ya que tiene varias capas, en este caso tiene una capa muscular central, una capa íntima o endotelio y una capa externa, ya, o matriz. A nivel de la capa endotelial, esta es una capa muy, muy frágil y que a veces puede lesionarse o romperse por flujo turbulento o la presencia de alta cantidad de lípidos en la sangre. Estos lípidos, con la ruptura del endotelio, se empiezan a migrar y acumular debajo del endotelio. Ya esta acumulación debajo del endotelio va a generar un péptido que es la quimioquina. ¿Ya? Este péptido es una especie de
factor proinflamatorio que va a atraer células del sistema inmune como un proceso inflamatorio, principalmente monocitos. Estos, en presencia de los lípidos, van a van a activarse en macrófagos y estos macrófagos empiezan a engullir la grasa y secretan una serie de factores proinflamatorios que van a generar un proceso inflamatorio en esa placa que como respuesta va a activar al fibrinógeno y va a empezar a producirse como una cápsula fibrosa que va a hacer que esta placa sea menos maleable y sea más dura. Pasa el tiempo y los lípidos se van sumando, se van acumulando y la placa va creciendo. La lesión endotelial puede aumentar de tamaño y extenderse a lo largo del vaso incluso, y en algunas zonas ser tan alta la placa que obstruye la luz del vaso. En las áreas donde esto ocurre, pues la manifestación va a ser la manifestación de isquemia miocárdica que puede tener lo que hemos hablado, un infarto de miocardio, una angina de pecho. Este proceso no se desarrolla de un momento a otro, lleva años, ¿ya? Y una vez que la placa ya está extendida, ya está en evolución, ya está organizada, puede tener diferentes destinos. Una, que se siga agregando plaquetas y que estas plaquetas formen lo que se llama un trombo, ¿ya? Un trombo, un coágulo dentro del vaso. Este trombo, si es un trombo grande, puede obstruir la luz del vaso, ¿ya? Así, ser un trombo oclusivo. O en algunos casos ser un trombo no oclusivo, pero que tiene muchos como pediculados y pedacitos de este trombo se pueden romper y circular por los vasos hasta llegar a uno estrecho donde se tranca y producir ahí una isquemia. En otras circunstancias, esta placa puede seguir creciendo sin que se ulcere, sin que se acumulen las plaquetas, hasta un punto en que pues hay una obstrucción muy importante del vaso y hace que el flujo sanguíneo no sea posible. Igualmente el resultado es la isquemia. Pero esto se produce en todas las personas. ¿Qué factores de riesgo hay para que se produzcan esto? Los factores de riesgo para la producción de arteriosclerosis y con consiguiente enfermedad coronaria están muy bien estudiados y se clasifican en 3 tipos de factores de riesgo: los de riesgo modificables, los de riesgo no modificables y los que se entienden como colaboradores. Los factores de riesgo modificables son aquellos que, como su nombre dice, la persona que tiene puede cambiarlos, puede modificarlos, básicamente con cambiar algunas rutinas de la vida diaria. Entre estos están la inactividad física, el consumo de tabaco, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y la obesidad. Todos ellos se controlan con cambios en la dinámica de vida. Los no modificables son aquellos que no se pueden cambiar, por más que el paciente haga ejercicio, por más que consuma puras verduras, no vamos a poder cambiar ese riesgo y uno de ellos es la edad. Es mayor riesgo de enfermedad coronaria y arteriosclerosis sintomática en pacientes que tengan varones más de 55 y mujeres más de 60. ¿Por qué los hombres menores? Porque son hombres. El sexo masculino es un factor de riesgo de por sí para tener coronariopatía. Esto es sobre todo por el estímulo hormonal que tienen las mujeres. Y por último, un factor que no podemos cambiar son los antecedentes familiares. Si hay algún familiar de primer grado, sobre todo, que haya fallecido por un infarto cardíaco, pues es un factor de riesgo importante. Y por último están los factores colaboradores. ¿Qué son ellos? Pueden ser modificables, pero solamente el hecho de estar presentes ya aumentan el riesgo. Cualquiera de los 2 otros factores aumentan el riesgo para la producción de un infarto cardíaco. Entre esos están la respuesta al estrés. Si son personas que tienen un alto estrés y la respuesta, cómo lidian con el estrés, es muy mala,
generan mucha ansiedad, pues esas personas tienen riesgo de tener un infarto. Lo mismo con la personalidad. Personas muy nerviosas, muy ansiosas, no duermen bien, interrumpen el sueño, la ansiedad es algo que está latente, pues esas personas tienen también un poco más de riesgo. El estado hormonal. Si hormonalmente hay desequilibrios, puede afectar a la formación de trombos y obviamente generar enfermedad coronaria. Y por supuesto, el alcohol. Alcohol no se le ha achacado directamente un efecto sobre patología cardiovascular, pero sí como factor colaborador. Su presencia genera más riesgo de enfermedad coronaria. Y estamos hablando de cualquier dosis de alcohol. Ya no solamente como dicen, no, si se toma mucho, un vaso te hace bien. No, se ha comprobado que cualquier dosis de alcohol. Entonces, los factores más importantes relacionados con riesgo cardiovascular son estos cuatro. Uno, la diabetes, ya una hiperglicemia mal controlada sobre todo. Presión arterial igual, mal controlada. Hipertensión arterial. El sobrepeso y el sedentarismo. El fumar. Los niveles de colesterol alto y la historia familiar. ¿Ya? Estos son los factores de riesgo más importantes para una cardiopatía, por una coronariopatía. Como les había dicho, la arteriosclerosis no es una enfermedad que aparezca de un día para otro. Es una enfermedad que se evoluciona en años. Usualmente, todos nacemos con nuestras arterias normales, limpiecitas, sin nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, y eso estamos hablando de niños, jóvenes, ahora cada vez a edades más precoces, ya aparece una dieta rica en carbohidratos, en grasas, aparece este engrosamiento endotelial que poco a poco va a aumentar la placa con el acúmulo de lípidos, ya, y hace que se forme fibrina, proceso inflamatorio, se muevan las células, se acumulen, y así a lo largo de los años. Puede seguir este proceso en que no haya ningún síntoma y la placa siga aumentando, no se sienta nada, no sabemos qué pasa en los vasos, hasta que pasa a una fase clínica. ¿En cuánto tiempo? Es difícil de saberlo. Usualmente cuando han pasado 20 años, 15 años, es decir, la persona ya tiene si es varón, más de 55, es mujer más de 60, que son las edades de más riesgo. Entonces, cuando aparecen los síntomas, puede ocurrir tres fenómenos, ya los hemos visto. La estenosis a un nivel lo suficientemente estrecho que no permite que pase casi sangre. Se considera que ya es una estenosis crítica cuando la luz del vaso se ocluye en un 75%, es decir, el flujo es mínimo. Un segundo mecanismo de producir síntomas es la oclusión por la formación de un trombo oclusivo. Y una tercera que puede ocurrir es que como la pared está con esta placa en formación, continuamente se va adelgazando y este adelgazamiento puede provocar una ruptura. Entonces se rompe un vaso y esto genera hemorragia, ¿no es cierto? Que es una de las situaciones también por la que puede evolucionar una arteriosclerosis, pero no es la más frecuente. Entonces, nuevamente acá el proceso, no hay síntomas cuando la placa está creciendo. A medida que la placa ocupa más campo de la luz, van a aparecer síntomas como la angina y puede aparecer el compromiso renal. Si la placa sigue creciendo, sigue aumentando, llega a un punto en que esa angina se vuelve inestable, genera infarto de miocardio o en las situaciones más graves, muerte. El corazón tiene
obstrucción de una arteria coronaria importante y puede generar la muerte. O en ocasiones también puede que se produzca el mismo fenómeno por obstrucción a nivel de las arterias cerebrales. Y por último, puede generar una isquemia o una alteración en los miembros inferiores. De todas las manifestaciones de la arteriosclerosis, sin duda alguna, la que más llama la atención es la cardíaca. De estas, la angina de pecho se ha constituido en uno de los síntomas más frecuentemente consultados. ¿Qué es la angina de pecho? Es un tipo de dolor torácico, ojo, es un tipo de dolor torácico de evolución aguda, que resulta del desequilibrio entre el trabajo del tejido miocárdico y el aporte de oxígeno al mismo. Ya, como hemos dicho, hay una disminución en la angina de pecho, una hipoxia que no llega a la isquemia, es decir, no hay un umbral como para que se han muerto las células, pero sí como para que hayan sufrido una disminución en la cantidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la angina de pecho es un tipo de dolor torácico que traduce una disminución en el flujo coronario que es en realidad menor de las necesidades que tiene el músculo cardíaco. La angina como tal, este dolor anginoso que tiene sus características, dolor anginoso precordial, tiene variantes, dependerá de cómo es la evolución de la angina. Básicamente podemos describir 3 tipos de angina, la que se llama estable, la que se llama inestable y la que se llama variable. La angina estable es aquella en el cual hay un dolor torácico que va a ocurrir a un determinado estrés, usualmente ya conocido. El paciente, ya sabe, voy a correr aquí, me va a doler el corazón. El dolor va a empezar lenta y empeora cuando ya va a desaparecer. Usualmente dura un breve periodo. La mayor parte de los dolores anginosos duran menos de 20 minutos. Y si yo descanso, hago reposo, el dolor anginoso cede. Esta angina se llama angina estable. El segundo tipo es la angina inestable. En este caso es la más peligrosa porque no hay un patrón característico. Ya usualmente aparece sin esfuerzo físico y no desaparece con el reposo o algún medicamento. Esto implica que esta angina que estaba así tranquilita, como de repente ha empeorado, ya no responde a nada, ya ocurren sin que haya esfuerzo físico y muchas veces es señal de un infarto cardíaco inminente. Este otro tipo de angina se llama angina variante o de Prince-Metal. Es una angina que usualmente ocurre en reposo. Usualmente en personas con buena tolerancia al ejercicio, delgadas, jóvenes. Usualmente ocurre en la noche, es decir, en reposo. Y puede ser más intensa al despertar en la mañana. Y básicamente es debida a vasoespasmo coronario. Situaciones que generan un aumento de las catecolaminas hacen que los vasos coronarios pueden ser hiperreactivos y generan una contracción brusca del músculo arterial y generen un espasmo y obviamente una hipoxia isquemia. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo se describe este dolor torácico, el dolor por angina? Básicamente va a ser un dolor torácico retroesternal. El paciente lo señala con un puño cerrado que se irradia. Esa es la característica. Puede irradiarse hacia el hombro, hacia el brazo, hacia los dedos, hacia el cuello, la espalda.
ya tiene una irradiación característica y que tiene una corta duración. Lo más usual que dure 3 minutos, pero pueden durar hasta 20, ¿ya? Cede con el reposo y cede con el uso de algunos medicamentos vasodilatadores como la nitroglicerina. También tiene otros síntomas, como las náuseas, como la disnea, como el síncope. También síntomas de origen cardiovascular. Entonces, ¿cómo es la historia de este dolor? Un paciente típico es un paciente mayor, hombre mayor de 50 años, mujer mayor de 60, que se queja de una molestia del tórax. Generalmente es descrita como una sensación de pesadez, de opresión torácica, de que el corazón está pesado, ¿ya? Y que puede irradiarse hacia el cuello, el hombro, la mandíbula, el epigastrio. Usualmente cuando es dolor torácico por corazón, el paciente lo señala con el puño cerrado, ¿ya? Con el puño cerrado. Entonces, nuevamente, dolor precordial retroesternal intenso, de inicio súbito y determinada también rápida, que puede ser irradiado al cuello, a la mandíbula, al hombro, al brazo, a los dedos. Usualmente dura 3 minutos, máximo 20, y cede con reposo o con el uso de nitroglicerina. Puede tener también otros síntomas como náuseas, como vómitos, como disnea, como palpitaciones. La angina de pecho no es una enfermedad, es un tipo de dolor cardíaco que en realidad está alertando al individuo de que en cualquier momento puede que esos vasos coronarios no den más, se tapen por completo y ya no, el paciente no cuente la historia, tenga un infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de esta condición consiste en prevenir que ocurra eso y disminuir la angina. Esto implica mejorar la calidad de vida, utilizar tratamiento para la diabetes, para la hipertensión arterial, disminuir la ingesta de grasas, disminuir el tabaco, todos los factores de riesgo. En el momento que ocurre el dolor, como hemos dicho, en la mayor parte de los casos se va a pasar solito, 3 minutos, 20 minutos, ¿ya? Y lo más importante es que este dolor nos sirve de alerta para decir que este paciente en cualquier rato puede tener un infarto. Y hay que, pues, brindarle toda la atención que necesita. Como les decía, las medidas están orientadas a la prevención, mantener el control de peso, mantener la presión arterial, evitar fumar, minimizar el estrés, evitar uso de drogas, realizar actividad física, debe estar en adecuado tratamiento si tiene un diagnóstico como diabetes o hipertensión. Bien. La segunda condición asociada a enfermedades coronarias es el infarto de miocardio. En este caso existe una obstrucción al flujo sanguíneo coronario en un área ya determinada, pero esta suspensión del flujo sanguíneo es lo suficientemente intensa como para producir una reducción brusca de la perfusión coronaria y producir ya no solo hipoxia, sino isquemia, es decir, muerte celular muscular. ¿Cuál es la causa más frecuente de infarto del miocardio? En realidad, la causa más frecuente, porque usualmente es aguda, es la presencia de trombos o coágulos intravasculares, la trombosis coronaria. Bien,
Cuando esto ocurre, es un coágulo que obstruye la luz del vaso. ¿Cuáles van a ser los síntomas y los signos? Igual que en la angina, va a ser un dolor precordial retroesternal. El paciente lo señala con un puño. Ya el dolor se irradia a ambos puede irradiarse en los brazos, a la mandíbula, igual que en la angina. Pero lo importante es que esta angina, que parece una angina, no mejora ni con nitroglicerina ni con el reposo. Y puede permanecer más de 30 minutos con dolor. Entonces, cualquier dolor precordial que dure más de 30 minutos, que esté acompañada de otros síntomas, hay que pensar en un infarto agudo del miocardio. Otros síntomas que va a tener van a ser náuseas, palidez, pérdida de conciencia, síncope, disnea. Ahora bien, una vez que el coágulo ha tapado el vaso coronario, se puede restituir este flujo. Para esto se necesita técnicas especiales. Pero ojo, esta reposición del flujo tiene también un límite de tiempo, no puede hacerse a cualquier momento, porque el músculo cardíaco, si bien tolera estar sin oxígeno un tiempo, no es mucho. Y se ha dado el tiempo de 6 horas. Máximo 6 horas es la que tenemos para destapar ese coágulo del vaso coronario y asegurar una irrigación. ¿Ya? Porque de lo contrario, si no se hace, ya esa área del corazón está muerta. Y por más que yo recupere el flujo, no voy a revivirla. Entonces, nuevamente, dolor torácico intenso, generalmente eso lo caracteriza en alta intensidad, de inicio súbito. Dependerá cuán grande es el área para que sea isquemiado, para que también los síntomas puedan ser incluso irradiados más allá de lo que usualmente se hace. Ya, este dolor usualmente aparece e empeora con el ejercicio y la característica es que no mejora con el reposo y no mejora con vasodilatadores. ¿Ya? Otra vez, dolor anginoso, opresivo, intenso retroesternal, que dura más de 20 minutos, que no responde al reposo ni vasodilatadores como la nitroglicerina, y que puede acompañarse de síntomas como hipotimia, sensación de agitación, angustia, náuseas, vómitos, disnea, debilidad. Dependerá de la extensión del infarto para que se produzca mortalidad. ¿Cuál es la descripción clásica del cuadro? Es un paciente que puede no tener ningún síntoma o haber tenido anginas antes, pero en este caso aparece un dolor similar a la angina, ya, pero puede ser mucho más intenso, que se irradia acompañado de otros síntomas, ya, y que no cede con el reposo y que puede durar hasta 30 minutos. Puede acompañarse de síntomas como la disnea, las molestias epigástricas, la debilidad, y si el paciente tiene una gran zona de isquemia, usualmente puede desmayarse, puede tener un síncope y en algunos casos muerte súbita. Si el paciente no tiene una área muy extensa, puede haber sudoración, palidez, frialdad distal, baja de la presión, hipotensión, porque el corazón también no falla como bomba. ¿Ya? Entonces, ¿qué tratamiento se puede seguir en el caso de un infarto agudo del miocardio? Es una emergencia. Recuerden, el músculo cardíaco solo tolera 6 horas. Después de ese tiempo se muere. Entonces hay que tratar de recuperar lo más pronto posible ese flujo coronario. Para eso tiene que irse el paciente a un centro especializado en eso, un centro de patología coronaria, que en Cochabamba son bastante pocos. El belga es uno de ellos, creo que Los Olivos. Entonces, muy
poco podemos hacer si un paciente con clínica de infarto agudo del miocardio lo llevas a la posta. En la posta no hay nada, entonces no le van a ayudar. Lo ideal sería llevarlo a un centro donde tengan todas las posibilidades de ayudar. La clave para manejar es primero, tenemos que calmar el dolor. El dolor, como les digo, es intenso y esto puede generar más estrés al paciente. Entonces, calmar el dolor, para eso se utiliza analgésico. En este caso, la morfina, un analgésico intenso. La segunda cosa, ya el paciente está con disnea, con esa sensación de falta de aire, hay que dejarle oxígeno. La tercera, usar un vasodilatador que se utiliza usualmente sublingual, que es la nitroglicerina, para ayudar a que pueda tener una mayor vasodilatación y un flujo coronario mejor. Y el uso de la aspirina, ya como antitrombos para evitar la formación de trombos. Sin embargo, este esquema no tiene una evidencia significativa de que realmente vaya a curar o evitar que el infarto se consolide. Ya la única manera de evitar que el infarto se consolide o se haga más grande es viendo la posibilidad de abrir el vaso sanguíneo, ya de sacar ese coágulo. Bien, esto vamos a ver la siguiente clase. Y pues, como les decía, voy a compartir toda esta información con ustedes